Bien, entonces vemos que la regla 232, después de un periodo de procesamiento, converge a un estado fijo, lo que equivaldría en el modelo de mapa logístico a un atractor de punto fijo, mientras que la regla 127 termina en estados alternantes, de hecho 2, por lo tanto nos recuerda a los atractores periodo 2 para el caso del modelo de mapa logístico. Finalmente, la regla número 30 no nos permite reconocer algún patrón, de hecho pareciera que se desarrolla de forma caótica, lo cual nos recuerda al área de dinámica compleja de las iteraciones con el mapa logístico. En particular, la regla 110 tiene una serie de patrones interesantes que permanecen a lo largo del tiempo y que dan la impresión de trazos como si se tratara de rastros de partículas. De hecho, Melanie Mitchell tiene un artículo donde evolucionan las reglas para que un autómata celular elemental pueda realizar una clasificación de mayoría de puntos negros o puntos blancos de la rejilla inicial, y detectan que eventualmente existe un procesamiento y una transferencia de información que nosotros percibimos como colisiones de partículas. De hecho, sugieren que esas colisiones son justamente una clase de transferencia de información a través de, entre comillas, el movimiento de partículas, y que la integración de la información se da justamente como esas colisiones. En fin, es un artículo muy interesante, dado que un autómata celular no se programa de manera lineal como se hace en una arquitectura de tipo von Neumann. Se tienen que evolucionar las reglas para poder resolver problemas, y es el caso del artículo de Melanie Mitchell, donde además ella explica cómo es que el autómata celular logra resolver el problema apoyándose en la analogía de las trayectorias de partículas. Finalmente, para clasificar estos comportamientos que tienen su equivalente en el mapa logístico, el autor Wolfram propone 4 clases de autómatas celulares según el desarrollo de su comportamiento. En la clase 1, donde la mayoría de las configuraciones iniciales convergen tras un periodo de transición hacia un mismo estado, ¿verdad? Por ejemplo, todas blancas o todas negras. Es el caso de la regla 232. La clase 2, donde la mayoría de las configuraciones iniciales convergen tras un periodo de transición hacia un ciclo periódico de configuraciones que depende de la configuración inicial. Es el caso de la regla 127. Clase número 3, donde la mayoría de las configuraciones iniciales convergen tras un periodo de transición hacia un comportamiento caótico, donde caótico se refiere a un comportamiento espaciotemporal aparentemente impredecible. Es el caso de la regla número 30. Finalmente, clase 4. Algunas configuraciones iniciales resultan en estructuras complejas y localizables, a veces de larga duración, como es el caso de la regla 110. En particular, Wolfram asegura que todo autómata de clase 4 puede soportar procesamiento universal, es decir, se trata de computadoras universales. Retomando la similitud de los efectos observados en el programa NetLogo para el autómata celular elemental y la relación de similitud que existe con las interacciones del mapa logístico, recordemos que mientras en el mapa logístico el parámetro R determina cuál es la dinámica de la función de mapa logístico, a saber, para valores muy cercanos a ceros, siempre va a haber la tendencia a encontrar un atractor de punto fijo conforme se avanza en el valor de R hacia 4, pero antes de 3.57. Podemos encontrar incluso desdoblamientos en los puntos para tener
puntos periódicos, atractores periódicos, que se van duplicando conforme aumenta R, pero llegando aproximadamente a 3.57 se entra en una zona de franco caos determinístico, donde resulta difícil predecir los estados de las interacciones del modelo logístico. Bien, hemos visto que en el caso de los autómatas celulares hay algo parecido. Entonces Chris Langton ha propuesto una métrica que denomina lambda para de alguna manera clasificar estos comportamientos en función de una regla muy simple. La variable lambda está definida como el número de estados negros respecto del total de estados. Para este ejemplo tenemos 8 posibles estados y aquí concretamente tenemos 5 que son negros. Por lo tanto, el parámetro lambda es 5/8 para este ejemplo. Langton propone, de acuerdo a las observaciones empíricas realizadas, que dependiendo de ese valor de lambda es posible predecir más o menos cuál es el comportamiento del autómata celular para prácticamente cualquier arreglo inicial. Cuando lambda está muy cerca de 0 o muy cerca de 1, tenemos comportamientos que se parecen a los atractores de punto fijo. Cuando lambda está cerca de 0.5, justo a la mitad y alrededor de ella, tenemos una alta probabilidad de comportamientos caóticos. Pero justo entre los extremos, en las partes medias de las mitades, tenemos una alta probabilidad de tener comportamientos periódicos. En fin, muy sugerente el asunto de que las dinámicas de los autómatas celulares tengan su símil en las interacciones del modelo de mapa logístico. Finalmente estamos hablando de sistemas complejos y de dinámicas de sistemas que pueden volverse caóticos, aunque detrás de ellos ciertamente hay un orden. En resumen, los autómatas celulares pueden ser vistos como sistemas dinámicos, con atractores de punto fijo, periódicos e incluso caóticos, y en ese sentido una frontera del caos. Estos tipos corresponden justamente a las clases que ha descrito Wolfram. El parámetro lambda, por otro lado, propuesto por Langton, es un parámetro de control que indica aproximadamente el tipo de atractor esperado en la evolución de estos autómatas celulares. El juego de la vida es un autómata celular de clase 4 y Wolfram ha propuesto que los autómatas celulares de clase 4, al igual que el autómata celular elemental con la regla 110, son capaces de trabajar como computadoras universales.